Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con distintas formas de representar a los números binarios. Olvídense de los octales, olvídense de los hexadecimales por ahora. Vamos a ver cómo representamos de distintas maneras los números binarios. Esos que solamente se pueden escribir con unos y ceros, que son los que más nos van a interesar a nosotros en la parte de informática. ¿Por qué queremos representar los números binarios de distintas maneras? Bueno, nosotros, cuando usamos sistemas decimales, también representamos a los números de distintas formas. Por ejemplo, cuando nosotros representamos un mismo número de distintas formas. Según la base que usemos. No, nosotros, cuando Ah, la actividad no. los Cuando es descomponemos. 15, No escuché ni a Dayane ni a Florencia. ¿Cómo dijeron, por favor? yo me llamo Flor, perdón, no, lo que digo es si te referís, por ejemplo, a decir y cuarto en vez de y 15, o decir 15 horas, no sé si te referís a eso. Cuando nosotros usamos una forma alternativa de representar un mismo número. Si van a comprar pan, ¿cuánto piden? Ah, lo que estaba diciendo Flor, las unidades de medida, por decir medio kilo, eso. ¿Medio kilo? ¿Cómo podrían decir si no? 500 gramos. 500 gramos. Y si quiero comprar menos pan, ¿cómo dirían? Un cuarto de pan. Un cuarto. Cuarto pedís en gramos directamente, la cantidad. Bueno, fíjense que nosotros o cuando nosotros decimos, ¿qué hora es? Son 6 y cuarto o 6 y 15, vamos a decir. Es decir, nosotros también utilizamos distintas formas de representar los números, sobre todo cuando tenemos que trabajar con números decimales. Decimales me refiero a números fraccionarios. Ejemplo, yo puedo decir un medio o puedo decir 0,5. Me estoy refiriendo al mismo número, nada más que lo estoy representando de forma diferente. ¿Por qué lo represento de forma diferente? Y porque según la situación me conviene. Cuando nosotros cuando vamos a pedir una gaseosa decimos de 2 litros y cuartos o decimos de 9 cuartos. Decir 2 litros y cuartos es utilizar un sistema de numeración de número mixto. Nunca nadie creo que va a ir a pedir una gaseosa de 9 cuartos. A lo sumo vamos a decir 2 y cuartos, 2 litros y cuartos. Bien. Según nos convenga, nosotros vamos a utilizar un sistema de numeración u otro. Siempre que nos estamos refiriendo al mismo número. Nosotros incluso, las personas. Bueno, en los números binarios pasa exactamente lo mismo. Existen distintas formas de representar el mismo número. Y sobre todo, ahora, nos interesa también representar números negativos. ¿Qué sucede? Si nosotros conocemos los números naturales, el 1, 2, 3, 4, y queremos representar el mismo número pero el negativo, lo que hacemos es agregarle un menos delante del número y ahí vamos a pasar a representar el mismo número de forma negativa. Pero cuando estamos trabajando con números binarios, el menos no existe, porque solamente en ese lenguaje existen ceros y unos. Entonces tenemos que colocar un valor para el signo menos y un valor para el signo más. Es así que arrancamos con nuestra primera forma de representar números, que es la que se conoce como la forma signo-magnitud, que es la manera en que nosotros vamos a representar, que nos va a convenir representar, a los números negativos. Paso a compartir pantalla y les explico mejor esto. La forma se llama signo-magnitud. Una cuestión. Todo lo que estoy diciendo, ustedes lo tienen en el drive que compartí anteriormente. Esto está, para que no lo copien, o sea, no me pidan una definición, copiarla, porque todas las definiciones las tienen. Si bien estaría bueno que ustedes agreguen cosas de lo que voy diciendo. Entonces, el primer formato que les dije es el de signo magnitud, lo vamos a representar con una S y una M. Vamos a representar los números en signo magnitud cuando querramos trabajar con números negativos. Con los números positivos, a esto anótenlo, los números positivos en signo magnitud se escriben de la misma forma que nosotros estamos acostumbrados. O sea que en el formato, vamos a decirle ahora, binario sin signo. A partir de este momento, todos los números que estuvimos trabajando nosotros hasta ahora, en vez de decir que son binarios, vamos a decir que eran binarios sin signo. No es que no tenían signo, sino que tenían el signo positivo. Cuando yo menciono el número 4, 5, 6, no digo más 4, más 5, más 6. Digo 4, 5, 6. Se entiende
que al no mencionar ningún número, al no mencionar ningún signo, estamos trabajando con el signo positivo. Por ejemplo, si yo ahora quiero representar el número 2 en binario, voy a escribir el 1,0, todo el mundo sabe que el 1,0 es un número binario. Pero si ahora quiero representar el -2, lo que voy a hacer es lo siguiente. Para representar al signo menos, voy a utilizar un 1, y para representar el signo más, voy a utilizar el 0. Este 1 o este 0, si yo quiero representar el menos o el más, lo voy a colocar en lo que se conoce como bit más significativo. El bit más significativo es el que está más a la izquierda de cualquier número. Si yo quisiese representar el 2, y estoy en el formato signo magnitud, voy a decir 0, 1, 0. Pero si en cambio, ahora este es el 2 no es el 2 decimal. Si en cambio quiero decir -2, lo que voy a hacer es colocar el 1, 1, 0. Y voy a escribir una S y una M chiquitita, para que se entienda que estoy trabajando en el formato signo magnitud. Estos dos primeros, me están indicando el tamaño del número, o sea, 2, sería el valor absoluto, la distancia de ese número al 0, 2, y este que está acá, que estaría ubicado en lo que vamos a empezar a mencionar ahora como el bit más significativo, es el que se va a conocer como el signo, o sea, 1 si es negativo. Todo es eso. ¿Qué sucede? Si yo quiero representar a los números, tengo que tener en cuenta de antemano con cuántos bits estoy trabajando. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy trabajando con 3 bits, el -2 se va a representar de esta forma que lo terminé de hacer. Ahora, si yo estoy trabajando con 8 bits, quiere decir que yo tengo 8 lugares. Quiere decir que yo tengo 8 lugares para completar. El número -2 con 8 bits lo voy a representar de la siguiente forma. Fíjense. El tamaño del número, el 0 y el 1, este sería el tamaño, el 2, lo voy a representar de la misma forma. Pero ahora mi bit más significativo está acá. El bit más significativo siempre es el que está más a la izquierda. Acá tengo que poner el 1 para indicar el signo negativo. Y luego lo que voy a tener que hacer es completar con todos ceros. Y de esta forma, terminé representando al -2 con 8 bits. Por supuesto que esta forma de representarlo no es una forma económica. Económica me refiero a utilizar la menor cantidad de bits posible. Esta es una forma económica de representar el -2. Su objetivo va a ser no solo representar a los números, sino que también hacerlo con la menor cantidad de bits posible. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces hay que hacerlo de la Perdón. habría que hacerlo de la primera forma, utilizando menos bits que Claro, la. la primera forma Ok. sería la correcta. La otra no es que estaría mal, sino que sería poco eficiente. Claro, y entonces el signo magnitud siempre se va a poner a la izquierda de los números binarios. El bit más significativo. El signo de magnitud es el Claro. formato. Claro, o sea, me refiero si es positivo o negativo, siempre a la izquierda. Sí, Ok. bien. Otra cosa que nos va a interesar ahora, porque estuvimos diciendo, bueno, lo que podemos llegar a querer saber es cuál es el rango de números que se pueden trabajar con cierta cantidad de bits. Si yo ahora tengo 2, 3, 4 bits, yo me voy a preguntar, ¿desde qué número hasta qué número puedo formar con 4 bits? Y bueno, siempre el número más chico va a ser el que tenga todos ceros. Y el número más grande con 4 bits, Todos uno. todos 1. 15. Pero ahora, no, ojo, ahora estoy en el formato signo magnitud. Quiere decir que este valor que está acá me está indicando menos, y esto me está indicando 1, 3, 4, 7. Este número que está acá
es el menos 7. Porque estamos ahora trabajando en el formato signo magnitud. Este 1 que está acá no me ocupa una posición, sino que me ocupa solamente un lugar para indicarme el signo. Estos que están acá, 1, 1, 1, ocupan un 7. Con este 1 de acá, ocuparía un menos 7. Quiere decir que mi número más chico va a ser el menos 7 y mi número más grande va a ser el 0, 1, 1, 1 con 4 bits. ¿Y qué número es este? Este número es el 7. Entonces, fíjense, con 4 bits yo puedo trabajar desde el menos 7 hasta el 7. O sea, puedo trabajar con 14 números. Sí, ¿De ¿no son acuerdo? 15? ¿Cómo? Ah, no, pará. No, porque claro, tenés, sí, está bien, 14. Porque del 0 al 7 ya son 8, pero del 0 ya lo tocaste. Hasta. Está bien. ¿Este qué número es? Este que está acá, en decimal. 0. Pero, 0. ¿Y este qué número sería? En decimal. 1000. No, no, esto es 1, No, 0, no veo. 0. 0. Ah, Este que Cero está acá. positivo. claro. Pero con este menos, este número representa el 0, ¿no? ¿Y este? 0. 0. O sea, menos 0 sería. Pero menos 0 para nosotros es 0. Un detalle de los números de representación en signo magnitud es que tiene dos formas distintas de representar el 0. Esa es una contra de este formato. Nosotros podemos representar el 0 como 0, 0, 0, 0 o como 1, 0, 0. Y de las dos formas estoy diciendo 0, una estoy diciendo 0 positivo y la otra 0 negativo, pero para nosotros es el 0. Quiere decir que, presten atención a esto, en binario sin signo, yo con 4 bits podía llegar a representar 16 números, ¿se acuerdan? Del 0 al 15. Pero con 4 bits en signo magnitud, yo puedo representar en total 15 números que van desde el menos 7 hasta el 7. 15 era acá, yo puse 14 y medio de hecho 15. 15 números son que van desde el menos 7 hasta el 7. ¿Por qué puedo representar ahora menos números? Porque tengo dos maneras distintas de representar el 0. ¿Se entiende por qué son menos números en signo magnitud que en binario sin signo? Tengo dos maneras distintas de representar el mismo número. Entonces lo cuento una sola vez. ¿Entendió esto que estoy haciendo? Sí, se entendió. Solo que todavía no entiendo muy bien cuál sería la cuestión práctica de expresar el menos 0, pero bueno, se Ninguna, entendió. pero bueno, es la forma, no hay ninguna cuestión práctica de expresar el menos 0. Solo que se expresa así. Es lo que tiene este formato. Profe, Sí. pero nosotros siempre vamos a tener, cuando hagamos, por ejemplo, si tenemos que hacer un rango de números, tenemos que cuando hacemos ponerle del menos 7 al 7, como hiciste ahora, el menos 0 y el 0, ¿nos tenemos que poner los dos o que con que Claro, pongamos se uno ponen ya los dos, estaría? sí, obvio. Se ponen los dos. Hay que poner los dos. Vamos a probar con otra cantidad. Vamos a probar con 3 bits. ¿Cuál es el rango de números que puedo representar con 3 bits? Probemos. La forma de hacer esta es probando. El más chico sería 0, 0, 0. ¿Qué número representa este? 1, 1, 1. ¿Qué número es este? 9. ¿Qué número? 7. El 7. Estoy en formato Sí. signo magnitud. Este es un menos. Menos siete. Acuérdense que el bit más significativo es un... Menos 3. Este es un menos 3. Y el número más grande que yo puedo formar con 3 bits es el 0, 1, 1. ¿Qué número es este? 3. 3. Quiere decir que yo tengo para representar con 3 bits desde el menos 3 hasta el 3. En total, 7 números. ¿Por qué? Porque al 0 lo puedo representar de dos formas, el 000 o de forma 100. Si se acuerdan, en formato binario sin signo, con 3 bits,
podría representar 8 números. Desde el 000 hasta el 111, que en ese caso era 7. De esta forma yo puedo representar con 3 bits desde el -3 hasta el 3, o sea, 7 bits. Uno menos que como lo hacía en formato binario sin signo. Profe, no entiendo por qué sería uno menos. Porque acá son 8 y Porque... acá son 7, es uno menos. Y es uno menos porque antes no se podía representar, el 0 se representaba de una sola forma, y acá el 0 se representa de dos formas. Ah, ok. Por eso uno menos. Podríamos Básicamente decir, ¿Sí? 666. no, iba a decir una boludez nomás que en todo caso el máximo número que podés representar cuando no tenés signo magnitud va a ser la cantidad de números que podés representar total con signo magnitud. O sea, si vos tenés el 7 escrito sin, o sea, como lo veníamos haciendo, es 111, va a ser la cantidad de números que podés representar en formato signo magnitud. Vamos con otro ejemplo, a ver si se termina de entender. Igual si yo les dije que no se termina de entender ahora, no se preocupen, ustedes van a tener que hacer muchos ejercicios. Y aunque sea que sepan bien qué hay que hacer. Trabajamos con 5 bits. A ver. El número más chico que yo puedo representar es el 1, 1. ¿Qué número sería este? A ver. Menos 15. Menos 15, bien. ¿Y el 15 cómo sería? 0, 1, 1. 1, 1. Bien. Y serían 14 posiciones que se pueden representar. Desde el menos 15 hasta el 15 hay 14 posiciones. No, 30. 31. 31, el 0 lo estamos contando. Pero el 0 lo estamos contando una sola vez. Así me van las cuentas. Fíjense una cosa. Son 31, son desde el menos 15 hasta el 15. Desde el menos 15 hasta el 15 hay 31 números. Que ustedes Claro, por eso recuerdan. decía, por eso decía, perdón, profe, Claro, que si lo representamos normal, ahí representarías el 31. Si lo representamos normal, que es la cantidad de dígitos de números que puedo representar en signo magnitud. claro. Sin signo, en binario sin signo, con 5 bits, podríamos representar 32 números. Del 0 al 31, ¿recuerdan? Bueno, esto es lo que decía el compañero. Podemos representar del 0 al 31. En binario signo magnitud, podemos representar desde el menos 15. Acuérdense que ahora tenemos que repartir la mitad de los dígitos para los negativos, la otra parte, no la mitad exactamente, ¿no? Una parte para los negativos, una parte para los positivos y contar 2 veces para el 0. Bien. En su caso, tranquilo, después van a tener que hacer para 7, para 8 bits, a ver cuántos se pueden representar. Esto que les estoy diciendo ahora, lo van a necesitar para saber, porque por ejemplo, la primera que les dije es, el -2 lo puedo representar como 1, 1, 0. O también lo puedo representar como 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Bueno, la idea es que ustedes lo representen utilizando siempre la menor cantidad de bits posible. ¿Cómo sé qué cantidad de bits es la menor posible? Bueno, sabiendo con cierta cantidad de bits, como por ejemplo con 5 acá, desde qué número hasta qué número puedo representar. Si yo estoy queriendo representar un número que va a ir desde menos 15 hasta 15, tengo que utilizar 5 bits. Para esto me sirve hacer esto que les estoy diciendo. De antemano, previo a hacer yo una cuenta, tengo que saber con cuántos bits voy a trabajar. La idea no es poner 25 bits porque así es más fácil. Bueno, la idea es saber, bueno, este resultado, ¿cuál puede llegar a ser posible? Cierto resultado. Bueno, entonces voy a tener que trabajar con tanta cantidad de bits. Para eso es que estamos en esta cuenta. ¿Alguna pregunta, duda? Podríamos hacer que la ecuación esa que teníamos, que era Sí, ya vas a ver que hay para otra saber ecuación también para eso. Hay otra ecuación para sí, eso, sí. lo mismo que era para saber la cantidad de dígitos que podemos representar, le podemos sumar 1, perdón, con la cantidad de bits, le haces más 1 y ya te daría para agregarle lo del signo de magnitud. Claro. Está bien, es una forma. Pero bueno, eso se van a tener que dar cuenta ustedes a medida que vayan haciendo ese ejercicio.
Todo esto que están diciendo, sí, son todas interpretaciones que van a ir notando, créanme que lo van a ir haciendo. ¿Alguna pregunta, duda hasta acá? Profe, ¿Estamos a tiempo de cambiar de carrera? No, todavía no. No, ya está. Sí, Profe, Benjamín. yo tengo una duda y creo que alguien más también. yo lo que quería preguntar por ahí es, me vuelvo a la pregunta. Viste que, capaz que no lo escuché porque entré un poquito tarde. Viste que siempre pones un 1 para representar que es negativo y después cuando pones el 0, cuando lo querés hacer positivo, sí o sí tiene que ir ocupada con 0 esa carilla, ese espacio, o podés poner un 1 para que sea mayor el rango en números positivos. No, no, con cero. Tiene que ir con Si le, 0. si le pones uno, estás haciendo algo distinto a lo que ya había. Bueno, bueno. Bien. Profe, yo tengo una duda. Entiendo ahora bien que si vos trabajas con 5 bits, el primer dígito va a ser el signo. Pero si trabajáramos con 6 o 7 bits, El cómo se primer dígito va a representaría? ser el signo. ¿Va a ser el qué? El signo siempre. El bit más significativo es el que está ubicado más a la izquierda Claro, del número. Ese siempre va a ser el signo si estamos trabajando en formato signo magnitud. claro. Y el resto de los 6 bits, como yo Es igual que antes, como lo hacíamos antes. tendría que pasarlo de binario a decimal. Claro. Ah, listo. Y lo único que Y lo haces es opuesto, le pongo, no sé, 1, 0, 0 y completo con el resto de los valores, sí, ¿no? sí, Ok, como se venía listo. haciendo antes. Lo único que cambia ahora es que hay algo que se llama bit más significativo, que es el bit que está más a la izquierda, que si es un 1, es negativo el número que venías trabajando. Ok, listo. Gracias. Hasta acá lo que les estuve comentando es cómo trabajar con números que sean negativos. Lo más importante es lo que les estoy diciendo, que existe algo que se llama bit más significativo, y que este bit más significativo, la información que me da, es, si es un 1, es negativo el número que lo precede, y si es 0, es un número positivo. Si es 0, básicamente viene a ser igual que antes, viene a ser la misma notación que teníamos en binarios encima. Lo que vamos a ver ahora son dos formatos más. Uno que se conoce como formato complemento 1, que no sirve para nada, te lo digo. Con el formato complemento 1 no vamos a hacer nada, no tiene ninguna utilidad, salvo el formato complemento 1 nos permite pasar al formato complemento 2. Entonces, vamos a ver dos formatos. El primero, el complemento 1, que no sirve para nada, solo sirve para poder pasar al formato complemento 2. El formato complemento 2 sirve, anótenlo, cuando yo quiera hacer alguna resta. Ya vamos a ver más adelante que vamos a querer hacer restas. Voy a poder hacer restas si mi número binario está escrito en formato complemento 2. Anótenlo bien grande. Es el error que todo el mundo comete en esta parte de la materia. Cuando quiere hacer restas, Hacer una resta, dijiste, ¿no? ¿sí? Una resta, una operación resta. Así como está la No, suma, que la había resta. entendido una recta primero, por eso No, dije no, una no, recta. resta, resta. Cuando uno quiere hacer una resta en binario, tiene que restar con el formato de los números en formato complemento a 2. Bien grande, Natalia. Miren que si yo después, ¿y esto cómo lo resto? En signo magnitud, yo te dije que lo anotes. ¿Dónde lo anotaste? Ah, cierto, que lo habíamos anotado. Bueno, en la Entonces, charla se va a dar. cuando hago la resta, primero lo paso a Todavía no complemento dije 1. ni cómo se hace una resta. Ni arranqué todavía. Ok. Ni arranqué. Pero eso tenganlo presente ¿para qué sirve? Porque uno me preguntaron recién cuál es la utilidad de todo esto. Bueno, la utilidad de complemento 1, ninguna. Solo nos permite pasar al complemento 2. Que la utilidad del complemento 2 es que nos va a servir para hacer restas. Bien. Les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar cómo se pasa un número binario en complemento 1. Se le dice C1 de complemento 1. Importante, otra cosa que tienen que anotar. Un número binario positivo
Si lo queremos pasar al complemento 1, queda exactamente igual que en el formato sin signo. O sea, no hay que hacerle nada. Si el número es positivo, en complemento 1 se escribe igual que sin signo. Solo el signo es si es negativo. ¿Cómo, Ricardo? Perdón, de vuelta, solo. El signo si es negativo nada más. Sí, el signo es, si hay un 1, o sea, si arranca con un 1, ahí recién vamos a tener que hacer algo para pasarlo al complemento 1. Cuando es positivo, queda exactamente igual. Es decir, yo tengo un número binario 0, 0, 1, 0, 1. Supónganse. Esto está en formato signo magnitud. Este SM es de signo magnitud. Yo le digo, pásenlo al complemento 1. ¿Cómo queda? Queda igual. Queda igual. 0, 0, 1, 0, 1. Queda exactamente igual. ¿Por qué? Porque este es positivo, porque arrancaba en 0, es positivo. Entonces, otra de las cosas que tienen que anotar bien grande. En complemento 1, el número, si es positivo, queda exactamente igual. Ahora, ¿qué pasa cuando es complemento 1 y es negativo? O sea, 1, por ejemplo, 0, 1, 0, 1. Este es un número negativo. ¿Cómo me doy cuenta que es negativo? Está en signo magnitud, ¿no? Me doy cuenta que es negativo porque empieza en 1. Para pasarlo al complemento 1, primer paso, escribirlo de forma positiva. ¿Cómo paso este número que está en negativo a positivo? 0, 0, 1, 0, 1. Claro, cambio el bit más significativo. En vez de haber un 1, va a haber un 0. 0, 0, 1, 0, 1. Ese es el primer paso. Segundo paso, cambio. Donde había un 1, pongo un 0. Y donde había un 0, pongo un 1. Acá pongo un 1. Acá pongo un 1. Acá pongo un 0. Acá pongo un 1. Y acá pongo un 0. Lo que hice fue Entonces, cambiar. claro, lo opuesto. Lo he puesto, sí. Ok. Primer paso, cambié el número negativo y le pasé el mismo número a positivo. ¿Qué hay que hacer? Cambiar el 0 por el 1. Y el segundo paso, intercambiar los valores. O sea, si había un 1, pongo un 0. Si había un 0, pongo un 1. Este es el número, en complemento 1. Solo eso. ¿Alguna duda, pregunta? Entonces sería, cuando es negativo, se le cambia el bit significativo y se le invierten los valores. Claro, Cuando es positivo, se deja como está. tal cual. Muy bien, Facundo, buen resumen. Estaba haciendo la recapitulación. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Es fácil esto, o sea, no tiene demasiada complejidad. La complejidad obviamente va a estar cuando tengo que hacer la superficie. Yo te dije que el complemento 1 no servía para nada. El complemento 2, para pasar al complemento 2, otra cosa que tienen que notar. Si el número es positivo, adivinen cómo queda. ¿Negativo? Igual. No, queda igual. Si el número es positivo, en complemento 2, queda igual que en el formato signo magnitud sin signo. O sea, este número que estaba acá en signo magnitud, en complemento 1 queda así, y adivinen cómo queda en complemento 2, igual. Disculpen por los números, después yo creo que me andan criticando los 9 y cómo los escribo, pero mejor no lo puedo escribir con el más. Bien. Este número, en complemento 1 queda igual, y en complemento 2 también queda igual. ¿Por qué? Porque era positivo. ¿Qué pasa? Eso anótenlo, créanme que es uno de los principales errores.
¿Qué pasa cuando tenemos un número negativo, como este que está acá, y lo queremos pasar al complemento 2? Primer paso, pasarlo al complemento 1. O sea, escribirlo así. Siguiente paso, sumarle 1 a la unidad. O sea, este número que está acá, a la unidad, le sumo 1. ¿Cómo hago para sumar 1? 0 más 1 es 1. 1, más nada, 1. 0 más nada, 0. 1 más nada, 1. 1 más nada, 1. Este número está escrito en complemento 2. Este número que está acá es este número escrito en complemento a 2. La diferencia con el complemento 1 es que se le sumó 1 a la unidad. ¿Cómo hacemos la suma? ¿Cómo hacemos una suma en binario? Sencillo. Yo puedo llegar a sumar todas estas opciones. 0 más 0 es 0. 1 más 0 es 1. Tiene sentido, ¿no? 0 más 1 es 1. Acá viene la cosa. 1 más 1, 10. claro, no es 2, es 10. 0. 1 más 1 más 1, ¿cuánto es? 11. 11. 1 más 1 más 1 es 3. 3 en binario es 11. Con saber esto alcanza para poder hacer esta suma. Voy a poner otro ejemplo. Profe, entonces, una vez que Pongo otro ejemplo que tengo que pasamos todo a contar. complemento. Ok. Espera. Tengo el número 1, 1, 0, 1, 1, 1. Este número está escrito en signo de magnitud. Vamos a repasar cómo haríamos para pasarlo a complemento 2. ¿Cómo hacemos Quedaría para el pasarlo a 0. primero a complemento Claro. 1? Claro. Primer paso, Claro. transforma este 1 en un 0. Sí. Y lo demás lo escribo como está. 1, 0, 1, 1, 1. Siguiente paso, invertir los números. 1, 0, 1, 0, 0, 0. Recién ahora está escrito en complemento a 1. Y para pasarlo a complemento a 2, tengo que a este número, al complemento 1, sumarle 1. 0 más 1, 1. 0 más nada, 0. 0 más nada, 0. 1 más nada, 1. 1 más 0, 0. 1 más 1, más nada, 1. Este número es este número escrito en formato complemento 2. Profe, y ahí en complemento 2 sería estando en negativo. Sí, O obvio. sea, sí. Sí, es el mismo número. Vos Claro, pero sacando si el siempre. original, o sea, desde el punto de vista que si era un número, no sé, el menos 34, sigue siendo el menos 34, nada más que en otro formato. Ahora vamos a ver eso, cómo pasarlo a decimal. El Claro, número pero por no ejemplo. cambió, en decimal no cambió, sigue siendo el mismo. Es como que yo te diga un medio o 0,5. Me estoy refiriendo a lo mismo, nada más que cambió su forma de escribirse. Claro, pero lo que veo es que, por ejemplo, acá sí sigue teniendo, porque veo que queda el 1 siempre igual ahí. Es porque queda el 1 porque está negativo. Sí, si no quedase un 1 estaríamos atrás las manos. Sí. Claro, pero esa es la forma para darme cuenta que sigue estando negativo, como que ese 1 Sí, pero siempre igual no. con eso solo no te alcanza. Ahora vamos a ver, con eso solo no te Ah, alcanza bueno. para ver si lo hiciste bien. O sea, para verificarlo lo pasás a decimal. Claro. Ok. Bien. Bueno. Veamos, para pasarlo a decimal, ¿qué número es este? Este número, para pasarlo a decimal, yo sé que esto que está acá, este 1 me está indicando el signo, menos. Este número que está acá era, ¿se acuerdan? La posición 2 a la 0, más la posición 2 a la 1, más la posición 2 a la 2.
2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. 2 a la 3 no la pongo porque hay un 0. 2 a la 4. Entonces acá tengo 2 a la 4, 16. Más 2 al cuadrado, 4. Más 2 a la 1, que es 2. Más 2 a la 0, que es 1. Esto da 23. Como tenía el signo menos adelante, porque hay un 1, esto es menos 23. Lo que hice fue pasar de signo magnitud a decimal. Esto es similar a como se hacía antes, solo que le agregué el menos porque empezaba en 1. Profe, ¿y se puede pasar el complemento 2 a decimal también? Y pueden todavía, pero no terminan de masticar una cosa y ya quieren comer lo otro. No, no, ¿Entienden hasta acá? digo, Esto es signo magnitud. Ahora vamos a complemento 2. Bien. entonces, pasa. En complemento 2 se haría de la misma forma, menos el bit más significativo. Este, 1, sería 2 a la 0. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y 2 a la 5. Pero este 2 a la 5, que estaría acá, que tiene un 1, como está delante de todo, como es el bit más significativo, le tengo que agregar un menos adelante, 2 a la 5. Entonces, ¿se entendió la diferencia? Yo seguía acá en signo magnitud, el 1 solo representaba menos, nada más. Acá, en complemento 2, representa el menos, pero también tengo que hacer la potencia elevado, 2 elevado a esa potencia donde está la posición. O sea, tengo que hacer menos 2 a la 5, que es menos 32, más 2 a la 3, que es 8, más 2 a la 0, que es 1. Menos 32, más 9, esto es menos 23. Como obviamente me tenía que dar, porque el número siempre sigue, el número en decimal siempre es el mismo. Lo único que en un formato o en otro se va a ver distinto, se ve distinto, pero está representando el mismo número. Y una consulta, profe. El complemento 1 no se pasa. No, el complemento 1 yo les dije no servía para nada, es un paso Sí. previo para pasar al complemento 2. Solo Sí. sirve para hacer eso. Gracias, profe. Ya avisé que era difícil, entonces me creyeron. Vamos con otro ejemplo. Ahora con otro ejemplo. Escriban este número. Está en signo magnitud. ¿Cómo se escribe en complemento 1 y en complemento 2? Complemento 1 queda igual. ¿Y en complemento 2? También queda igual. Queda igual. ¿Bien? ¿Me entendieron? ¿Cómo te diste cuenta, Benjamín, que queda igual? Porque recién dijo que cuando lo pasa a complemento 1 queda igual y cuando lo pasa a complemento 2 también queda igual porque está positivo. Es Claro, Si era positivo, por nega- eso no. Claro, si Cero. estuviera negativo habría que hacer bueno, algún pero estamos en cambio. positivo. En positivo, Ah. yo les doy esto lo mejor que les puede pasar, ¿no? Porque pasen al complemento 1 y al complemento 2, queda igual. ¿Por qué? Porque es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque el bit más significativo es un 0. Usted va a ser bueno y nos va a poner siempre números positivos, ¿o no? No, nunca voy a poner número positivo. Pero bueno, capaz que tengo ganas de hacer trampa y... Si arranca en 1 ahora. Este número está en signo de magnitud. ¿Lo pasamos a decimal para ver con qué número estamos trabajando? Vamos a pasarlo a decimal. Posición 0, posición 1, 2 a la 1, 2 a la 2, por este, 2 a la 3, 2 a la 4 no, 2 a la 5,
y menos por este 1 que está acá. Por esto se están sumando, fíjense. 2 a la 5, esto es menos 2 a la 5 que es 32, 2 al cubo es 8, esto es 2 al cuadrado es 4, más 2 a la 1, 2. 40 Perdón, creo que 16. falta un número. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué número faltó? Ahí tenés, yo no sé, El estoy viendo mal porque anda medio lento. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, ¿Qué 0. número Bueno, faltó acá? acá tenemos. Yo lo cuento. Lo más chico sería Este, posición 0, posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posiciones conté. La sí, pero última es como la de está, Cero no va. el 0 no Son va, 6. Son 6 y tenés 3 ceros. Por eso puso. claro. El Los 1 queda ceros no como los negativo, pongo, ¿no? ¿verdad? Claro. Es lo difícil que es escribir con un mouse. No los pongo los ceros, Y... porque va a dar ceros aparte, por Listo. eso no lo pongo. Ah, listo, listo, listo. No, pensé que cualquier cosa. Yo sé que Me después me dijeran. critican porque escribo con el mouse y escribo feo, pero hago lo mejor que puedo, créanme. Igual se lo dejamos que lo escriba usted, profe, no se preocupe. Si no lo pongo ustedes a escribir. Y veo cómo hacen los profe, números. igual nos falta a las 7. No, porque está en signo de magnitud, eso que hice antes fue en complemento a 2, todavía no. En signo de magnitud solamente este me indica el signo. En signo de magnitud. ¿Sí? Entonces estoy trabajando con el menos 46. Tengo que terminar trabajando con el menos 46, ¿sí? Profe, consulta, ¿por qué el paréntesis en el término Porque abajo? puse primero el menos y lo tuve que haber puesto al final. Para que no se confunda, para que no piense que es solamente menos 32. Una cuestión Pero para no confundir. Eso sería si- porque el 1 de la Acá izquierda, también, profe, nos marca que es negativo, ¿no? claro. pero hoy empezamos, en el ejemplo pasado, empezó con un menos en el número, ¿puede ser o no? En C2, el único que era negativo era el 32. Entonces, la suma te daba menos 23 en el ejemplo anterior. Pero Ah, la única potencia que había quedado negativa era la de 2 a la quinta en el caso anterior, Es en la única C2. potencia que queda negativa, pero estamos pasando en otro sistema. Acá estamos en signo de magnitud. Este sistema, acá es toda bien, 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 Es otro perdón. todo el sistema. Gracias, cálculo. gracias, Sole, gracias, Si gracias. no, después lo vuelven cuando miren otra vez el video, seguramente lo vayan a volver a entender, pero estamos en otro sistema. Bueno, entonces, estamos trabajando con el menos 46, vamos a terminar trabajando con el menos 46, solo, bueno, pero en otro formato. Bien, formato complemento 1, este número en complemento 1, ¿cómo hacíamos? Arrancamos, cambiando el 1 por el 0, el primero, el resto lo escribo igual. Este es el primer paso, o sea, escribir este número en positivo, escribirlo como un 46 sería. Siguiente paso, cambiar los ceros por unos y los unos por 0. Recién ahora está escrito en complemento 1. Lo pasé a positivo, O invertí sea que sería invertir todo, el signo y todos los números que siguen atrás. todo, sí. Y ahora es sumarle 1. Sí, esperen, tranquilo, sí, ahora sumamos 1. Ahora ya recién lo terminé de escribir en complemento 1. Ahora, si le sumo 1 a la unidad, lo voy a empezar a transformar en complemento a 2. 1 más 1, 10. 10. Escribo un 0 y me llevo un 1. Es 10. No puedo escribir el 10 abajo. 1 más 0, 1. 0 más nada, 0. 0 más nada, 0. 1 más nada, 1. 0, 1, 1. Esto está escrito en complemento 2. Este sería el menos. Vamos a probarlo, a ver si es el menos 46 en complemento 2. Esto es 2 a la 0, esto es 2 a la 1. 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7. Pero como estoy en complemento a 2, el 2 a la 7, acá en complemento 2, solo al 2 a la 7 le pongo el signo menos. En complemento 2. Todo esto sumándose.
Bueno, hay que hacer cuentas. 2 a la 1, 2. 2 a la 5, 32. 64. Espera un poquito. A la 1, a la 2, a la 3, a la 4. Eso es un 4, ¿no? Esto es 16. Es un 4. Ni yo me entiendo los números. 16. Ese es un 4, ¿eh? 2 a la 6, 64. 64. Y 2 a la 7, 128. pero como tengo el signo menos, es menos 128. Hagan las cuentas. 64 más 16, 80, 82, 128, menos 128 más 82, debe dar menos 46 seguro. Correcto. O sea que eso sería para verificar que el número está bien. Así verificarían ustedes que el número debe. Por lo tanto, ustedes pueden autocorregirse las cosas. Más allá de que en la guía tienen la respuesta. No en la guía, sino en otro archivo está la respuesta, ¿no? Pero ustedes se pueden tranquilamente autocorregir. Perdón, hay algo que no entendí. Una duda, perdón. Alejandro, hola. Sí, Alejandro. Mira, tengo una duda porque en el paso anterior el menos agarra en paréntesis toda la suma de toda la ponencia y en el último caso no. Aplica nada más al número 2 a la 7. Porque es así el formato. Porque En el sería la formato diferencia entre complemento complemento 2, 1 y 2. solamente agarra la potencia más grande, y en el formato signo magnitud agarra todo el número. Arregla. Sí, sí, es así como se representa. Listo. Gracias. Dudas, preguntas. Ya les aclaré, miren que no es fácil. Por eso también quería hacer la clase presencial. Pero bueno, ustedes me convencieron de hacer la clase primero virtual. Yo lo dejo grabado esto, ahora voy a cortar la grabación.